Estados Unidos está enfrentando una nueva ola de contagios por COVID-19. Según los reportes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC en los Estados Unidos, el número de casos se habría triplicado en relación a semanas anteriores. Sin embargo, existirían tres síntomas importantes que las personas estarían manifestando como molestias iniciales. En una reciente publicación de este 17 de mayo 2022, un grupo de expertos estaría indicando cuáles son los tres síntomas que estarían indicando el inicio de la infección, sobre todo por los sublinajes de BA.2, como es BA.2.12.1. En este video vamos a aprender sobre estos síntomas y, lo más importante, brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 17 de mayo 2022, en donde un grupo de expertos estaría dando recomendaciones en relación a los síntomas iniciales por la infección de las variantes de Nueva York, conocida como la BA.2.12.1, una mutación importante que habría incrementado los casos en Estados Unidos. En este video vamos a compartir cuáles son los tres síntomas más frecuentes que reportan los pacientes. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es tomar en cuenta es que Estados Unidos estaría enfrentando una nueva ola de contagios. La situación de Estados Unidos es crítica, dado que Estados Unidos constituye el primer país en tener el mayor número de contagios por COVID-19, superando los 84 millones, y sobre todo el primer país en mayor mortalidad por COVID-19, superando el millón de fallecidos. Sin embargo, el país estaría enfrentando una nueva ola de contagios y los expertos mencionan que lamentablemente esta ola estará asociada a una ola de mortalidad. Ante ello, en una publicación de este martes 17 de mayo 2022, un grupo de expertos estarían indicando los tres síntomas que las personas están reportando y que nosotros debemos tomar en cuenta en relación a las nuevas variantes que habría reportado la variante Omicron. Ante ello, es importante mencionar que las subvariantes más nuevas de Omicron parecen presentarse con tres síntomas tempranos. Estos pueden ser muy engañosos cuando se trata de lo que necesita para el diagnóstico y tratamiento adecuado. Con respecto a ello, es muy importante mencionar que la nueva variante BA.2.12.1 especialmente podría estar desencadenando infecciones leves que provocan mucho de lo que uno podría sentir y que posteriormente podría complicar el cuadro. Es importante mencionar que uno puede estar tomando en cuenta que la situación puede empezar como algo leve, pero después podría ir complicándose. Los síntomas que estarían refiriendo las personas y los expertos que están evaluando a los pacientes serían, en primer lugar, la secreción nasal, en segundo lugar, la picazón a nivel de los ojos y, en tercer lugar, los estornudos. Datos muy importantes a tomar en cuenta: secreción nasal, picazón de ojos y estornudos. Síntomas que podrían confundir fácilmente con un resfriado, pero que sin embargo cualquier persona que en este momento de la pandemia tenga estas molestias podría ser el caso de COVID-19. Estos síntomas iniciales estarían vinculados a las infecciones de la subvariante de Omicron, en lugar de la fiebre y la tos, la cual puede aparecer de manera más tardía. Esto lo habría mencionado sobre todo Julie Wolf, una enfermera del Health Point Family Care, en donde, al estar en contacto con varios pacientes que han registrado la sintomatología antes mencionada, habría dado confirmación de que se trataba de las infecciones por COVID-19. Es muy importante mencionar que el Dr. Justin Covey habría mencionado que el dolor de garganta y la sinusitis serían molestias que los pacientes están acudiendo. Toda esta sintomatología es importante tomar en cuenta, dado que es necesario hacer una confirmación del diagnóstico antes de iniciar el tratamiento médico, dado que hoy día se cuenta con las pastillas antivirales vía oral
para el tratamiento de COVID-19 como son el Paxlovid y el Molnupiravir. Situación importante. 3 síntomas son los que hoy día están refiriendo los pacientes por infecciones por la subvariante BA.2.12.1. La secreción nasal, la picazón de los ojos y los estornudos serían los 3 síntomas iniciales que todo paciente, quien esté cursando con estas molestias, debería hacerse una prueba de diagnóstico y confirmar el diagnóstico para iniciar un tratamiento oportuno. Recordemos que en Estados Unidos se está administrando el tratamiento vía oral, en que consiste en el Paxlovid, que es una pastilla desarrollada por el laboratorio Pfizer, y el Molnupiravir, un tratamiento desarrollado por el laboratorio Merck. Ambos tratamientos tienen el rol de terapéutico para COVID-19, es decir, se aplica cuando el paciente tiene el diagnóstico confirmatorio de COVID-19. Ambos medicamentos, el objetivo es evitar o disminuir o alterar la replicación del virus para que de esa manera el virus no cause una mayor enfermedad. Es por eso muy importante que para administrarse estos fármacos, el paciente tiene que tener un diagnóstico confirmatorio de COVID-19. Los síntomas antes mencionados van a ayudar a que las personas tomen en cuenta de que al presentar las molestias antes referidas, deberían acudir a hacer una prueba de diagnóstico y una vez confirmado el diagnóstico, hacer un tratamiento oportuno para evitar complicaciones. La situación de COVID-19 está incrementándose en los Estados Unidos y los expertos temen que lamentablemente la mortalidad que se vea en las siguientes semanas van a ser de la magnitud que se tuvo con Omicron o probablemente supere a la ola Omicron. Las hospitalizaciones se habrían incrementado. Algunos estados como el estado de Nueva York ya habría declarado alerta máxima en relación a los casos de COVID-19, dado que el número de camas de hospitalización estarían sobrepasando ya un umbral en donde podría ingresarse a un colapso sanitario. COVID-19 no ha terminado. Es muy importante que las personas tomen conciencia que la situación de la pandemia podría complicarse en las siguientes semanas. Asimismo, estarían ingresando casos paralelos de otros cuadros infecciosos que están en estudio. Uno, la hepatitis de origen desconocido, que podría ser una consecuencia directa de la infección por Omicron en niños, sin embargo todavía se está investigando ello. Y por otra parte, la viruela del simio, otra enfermedad infectocontagiosa que ya se habría reportado en Estados Unidos. La situación es delicada. No debemos bajar la guardia. Lamentablemente, la población vacunada con 3 dosis en Estados Unidos solo alcanza el 31%, lo que para muchos expertos significa que Estados Unidos va a enfrentar una situación bastante delicada en las siguientes semanas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. Este 17 de mayo 2022, un grupo de expertos estaría notificando cuáles son los síntomas más frecuentes de las infecciones por COVID-19 en este momento en Estados Unidos, tomando en cuenta que la subvariante o el sublinaje de Omicron BA.2.12.1 es actualmente la variante que está ganando protagonismo. Dentro de los síntomas reportados por los expertos, los 3 síntomas importantes a considerar serían la secreción nasal, la picazón de los ojos y los estornudos. Síntomas que podrían hacer confundir con un resfriado, pero que es muy importante hacer una confirmación del diagnóstico mediante una prueba y de esta manera iniciar un manejo oportuno. En Estados Unidos se cuenta con el tratamiento vía oral para COVID-19, como es el Paxlovid, fármaco desarrollado por Pfizer, y el Molnupiravir, fármaco desarrollado por Merck, los cuales son tratamiento antiviral para COVID-19 y el objetivo de estos tratamientos es disminuir o evitar la replicación del virus para que la enfermedad COVID-19 no se manifieste. Situación importante a tomar en cuenta. COVID-19, las nuevas subvariantes tendrían 3 síntomas a tomar en cuenta: estornudos, picazón de ojos y secreción nasal. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado
las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.